La paz de Dios, amados hermanos, ¿cómo estamos? En victoria. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y les voy a invitar, amados hermanos, a que abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 1, en su versículo 38. Y cuando haya encontrado mi hermano su cita bíblica, puede glorificar el nombre del Señor, me indica con un amén, para que de esta manera podamos leer todos juntos y en voz alta la palabra de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Y también queremos aprovechar en estos momentos para enviarles un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de la página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en Acapulco. ¿Cómo les decimos, mis hermanos? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bienvenidos también a este culto y que participen con nosotros también de esta bendición que tenemos. Aleluya. Aleluya. Ya tenemos San Lucas capítulo 1, versículo 38. Amén. Vamos a leer, hermanos, juntos. Vamos a leer en voz alta la palabra del Señor, que a la letra dice así: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Lo leemos una vez más? Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Ocupe su lugar alabando a Dios, mi hermano, porque Él vive y reina y está con nosotros. Aquí tenemos al frente el tema que vamos a estar desarrollando con la ayuda de nuestro Dios. El tema de hoy se titula Solo un vaso escogido. Solo un vaso escogido. Vamos a tratar este importante tema, y más hoy, mis hermanos, que es una fecha en la cual vemos a muchas personas adorando y vemos personas que lamentablemente no han conocido al Cristo de la gloria, al Cristo vivo. Y bueno, pues son llevados, ¿verdad?, por las tradiciones, por las costumbres, por la religión de sus padres. Pero en este tema, mis hermanos, vamos a abordar por qué María, en este caso, solo es un vaso escogido, o por qué fue un vaso escogido. Hemos escuchado de gente que profesa la fe católica que dicen: los evangélicos, los protestantes odian a María, no quieren a la Madre de Jesús. ¿Será verdad esto, mis hermanos? Lo que dicen estas personas, que nosotros odiamos o aborrecemos a María. Es verdad, hermanos, que muchos cristianos que están faltos de sabiduría y de amor de Dios atacan la fe de estas personas, sus creencias, con insultos. Los ofenden, los agreden. Esto es cierto. Hemos visto casos de cristianos que se van con todo y ofenden a las personas. Y por estas razones la gente, hermanos, se siente mal, se siente ofendida, atacada, y cierran su corazón al evangelio. Y esto es porque no hay prudencia de parte de nosotros, no hay sabiduría para compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros evangelizamos, mis hermanos, cuando le hacemos ver a las personas que están en un error en base a las Escrituras, no se trata de ganar la discusión, no se trata, hermanos, de que es que yo tengo la razón y es que lo que yo te estoy diciendo así es. Se trata de eso, hermano, no se trata de ganar la discusión, ahora sí, hermano, que la contienda que a veces se da unos con otros, sino debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios convenza del error a los que evangelizamos, porque dice la Biblia que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo de nuestro Padre que está en nosotros, el que habla por medio de nuestros labios. Además dice que el Espíritu de Dios es el que convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. A Él le corresponde tocar las almas, los corazones de los que están tan aferrados a sus costumbres, a sus tradiciones, y solamente el Espíritu de Dios los puede convencer, les puede quitar la venda de los ojos, puede alumbrar, hermanos, el entendimiento de estas personas. Pero no somos nosotros. Y mucho menos, hermanos, a regañadientes, mucho menos a golpes, vamos a hacer entender a las personas que están en un error. Y en este tema que vamos a abordar,
no pretendemos, hermanos, ofender ningún credo religioso, porque seguramente, ya sea ahorita en vivo o posteriormente, esta predicación la van a ver personas que profesen otra creencia, y sobre todo, pues, en relación a María. Pero, hermanos, no pretendemos nosotros ofenderlos, ni tampoco ganar un debate en ninguna manera, sino presentar con todo respeto a la audiencia católica, sobre todo, la postura de nosotros como iglesia cristiana evangélica en relación a un personaje que nos dice las Escrituras, que es María. Y considerando la palabra de Dios, vamos a llegar a un fin: exaltar a quien la gloria merece, si es a María o si es a Jesús de Nazaret, según nos dice la Biblia. Por eso vamos a estudiar que María en la Biblia y a lo largo, hermanos, de todos estos años, solamente fue un vaso escogido, como tenemos allí en el tema, un vaso escogido por Dios. En primer lugar, hermanos, la pregunta: ¿quién era María? Para empezar, porque María hay muchas en el mundo, hay muchas mujeres llamadas Marías, pero en relación a un acontecimiento glorioso, que es, hermanos, el advenimiento del Mesías a la tierra, allí, hermanos, participó una mujer llamada María. La Biblia nos enseña que esta María era de origen judío, no era mexicana, no venía del cerro del Tepeyac, no venía, hermanos, de ningún otro lado. Dice la Biblia que era judía, era descendiente del linaje real de David, del rey David. Y esto lo dice la Biblia. Ahí en San Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27, mis hermanos, dice la palabra de nuestro Dios así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces descendían de la tribu de Judá, de la tribu del rey David. Es allí, hermanos, donde estamos plenamente convencidos el origen terrenal de María, judía, hebrea, del pueblo de Israel, mis hermanos. También lo confirma San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 3. Vaya conmigo. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Porque Cristo, Jesús de Nazaret, hermanos, vino a esta tierra. El Señor, hermanos, tuvo a bien traerlo para salvarnos de nuestros pecados. Y es allí, mis hermanos, donde Él, según la carne, vino del linaje de David, y según las promesas en el Antiguo Testamento, que no sería quitado el cetro de Judá, es decir, el reinado, hermanos, en esa tribu, de la cual era el rey David, y que le daría trono estable eternamente. ¿Y a través de quién se cumplió? De Jesús, que nació del linaje de David, y de allí, hermanos, procedían tanto José como María. Amén. Por tal motivo, hermanos, porque la Biblia no los dice, no aceptamos otra virgen u otra María que por allí, hermanos, se pueda mencionar, como les decíamos, que la Virgen Morena, la Virgen de Fátima, ni ninguna otra, hermanos, porque ellas son de otro lugar, de otro país, de otro color de piel, pero la que la Biblia nos enseña no era de ningún otro lugar más que de Israel. Así que, hermanos, hasta aquí vamos entendiendo quién fue María, terrenalmente hablando, hermanos. Número 2, ¿cómo era la vida de María? ¿Cómo era la vida de esta mujer, hermanos? Vamos a ver cosas muy importantes. Déjeme decirle, mi hermano, que ella era una señorita temerosa de Dios, era una doncella, una jovencita, hermanos, que estaba consagrada al Señor. ¿Qué es consagración? Hermanos, es apartarse del mal, del pecado, ¿sí? Para estar en comunión con Dios, para vivir en santidad delante de Dios,
ella era una joven consagrada y que se sometía a la voluntad de Dios, hermanos. Era muy obediente. Fíjense, hermanos, que una tradición hebrea nos dice que María, a la edad de 14 años, fue dada por esposa a José. Desde los 14 años de edad ya estaba comprometida, ya la habían dado, hermanos, en compromiso sus padres al varón llamado José. Y bueno, ahí hay un tiempo, hermanos, llamado el desposorio, un tiempo prudente, hermanos, entre tanto que la doncella ya comprometida contraía matrimonio y ya después de esto se iba a vivir con su esposo, pero ya casada, por supuesto. Entonces, esta tradición hebrea nos señala que desde los 14 años fue dada por esposa a José. Ya ven, hermanos, que en tiempos pasados se daba en algunas culturas, no sé si aquí en México, que ya los padres designaban, ¿no? Desde muy jóvenes, muy chicos o chicas, sus hijas, sus hijos, te vas a casar con fulano, tú te vas a casar con sutano, y ya los daban, ¿verdad?, en matrimonio, no importaba pues si lo querían o si no, era porque los padres ya tenían designada, pues ahora sí que la pareja de su hijo o de su hija. Entonces, hermanos, así pasó con María. Sin embargo, ella continuó viviendo en el hogar paternal hasta que transcurriera un año que era el tiempo prudente, hermanos, entre el casamiento y también la entrada de la mujer a la casa de su marido, lo que les comentaba hace un momento. Esto es en cuanto a lo familiar de María. Pero algo, hermanos, que nos admira es su ejemplo de valentía. María fue una mujer valiente. ¿Y por qué lo decimos? Porque ella aceptó el llamado de nuestro Dios para ser el vaso escogido para albergar en su vientre al Hijo de Dios. Esto, hermanos, habla de una valentía de parte de ella. ¿Y cómo fue esto, hermanos? Regresamos ahí a San Lucas, en el capítulo 1, vamos a leer, hermanos, de los versículos 26 al 35. San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35. Causa admiración su ejemplo de valentía. Y vamos a ver por qué. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Amén. Leamos detenidamente, hermanos, cómo fue que ella, hermanos, fue seleccionada por el Señor como un vaso escogido. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, gloria al Señor, hermanos. Aquí vemos lo sorprendente del anuncio que se le da a María de una manera sobrenatural, ¿sí? Y por esto, hermanos, era asombroso. Nunca se había dado un nacimiento virginal, hermanos. Ella era la primera y la última también, porque de ahí en fuera, hermanos, nadie en esta tierra ha nacido así como el Señor Jesús. Nació del vientre de una mujer virgen que no conocía varón, no tenía pues relaciones pues con hombre. Entonces, hermanos, esto hizo el acontecimiento glorioso realmente, hermanos, y ella solamente
se podría decir así de esta manera, prestó su vientre para albergar al Hijo de Dios. No era hijo de ella, era hijo de Dios, porque aquí se lo dijo el ángel. Hermanos, y así al quedar embarazada antes del matrimonio, porque recordemos que todavía no se casaba, María estaba pedida ya, estaba dada, pero todavía no estaba, hermanos, con su esposo, y resultar embarazada antes del matrimonio le expondría a varios riesgos, hermanos. El primer riesgo al que se sometía María era a la crítica y al señalamiento del pueblo por fornicaria, porque al ver ellos que no estaba todavía con su esposo, que no se había casado y ya, ¿verdad?, con su embarazo, hermanos, pues la iban a tachar de fornicaria. Un pecado, hermanos, delante de Dios y según la ley. Así que se exponía a ser criticada y señalada como fornicaria. Número 2, se expondría María al repudio de su marido, de José, pensando que le había fallado, que había, hermanos, fornicado. Y esto pues también dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo, que por esto el ángel le tuvo que decir a José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es de que ella fornicó, que te falló, sino que lo que en ella hay es de Dios, es del Espíritu Santo. Así que tómala, no temas, José. Ella no ha fallado. Hermanos, por eso dice la Biblia que él la quería dejar secretamente a María para no infamarla. Y número 3, también lo peor de todo, hermanos, a lo que se exponía era a la sentencia de morir apedreada, porque según la ley de Moisés, hermanos, los fornicarios tenían que ser muertos a pedradas por violar la ley, hermanos. Esto lo dice ahí en Deuteronomio capítulo 22, para corroborar, hermanos, este dato de la ley mosaica. Deuteronomio capítulo 22, y leemos los versículos 23 al 24. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Deuteronomio 22, 23 y 24, amén. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que, hermanos, por eso decimos, María fue valiente al aceptar este reto, desafío, esta misión, hermanos, porque la exponía a muchos peligros, la verdad. Aparte de esto, mis hermanos, María tuvo la experiencia sobrenatural de ser visitada por un ángel de Dios, de ver a un ángel de Dios. ¿Alguna vez usted ha visto un ángel de Dios? No me conteste. Pero María, hermanos, tuvo esa experiencia sobrenatural de contemplar un ángel de Dios que la visitó, le habló, hermanos, y este ángel se llamaba Gabriel, dice la Biblia. Así que María, aparte, era una fiel creyente a las promesas dadas por Dios a los profetas. Ella, hermanos, estudiaba, tenía conocimiento de la ley de Dios, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, conocía la ley, los profetas, los salmos, porque decíamos era una mujer temerosa de Dios, consagrada, y por lo tanto ella estaba sabiendo, hermano, las promesas antiguas, pero nunca se imaginó que ella sería la elegida. Hermanos, ¿cuántas vírgenes no había en el tiempo de María? Aparte de ella, ¿cuántas doncellas no había ahí? Muchas doncellas. Y yo creo que cual más, hermanos, hubiera o estaba, hermanos, con ese sentir o ese deseo de ser la elegida. Pero yo creo, hermanos, que María, ni aún ella, se imaginó jamás que sería, hermanos, ese vaso escogido por Dios que tendría esa honra. Dice la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 1, versículos 54 y 55.
San Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55, que María expresó esto: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ella conocía las profecías antiguas, no era ignorante de las profecías, conocía. Por eso, hermanos, ella expresó estas palabras, ¿sí? Expresó estas palabras que Dios había socorrido a Israel y se había acordado, hermanos, en su misericordia para la descendencia de Abraham, ella incluida también en esa descendencia de Abraham. Gloria al Señor. Así que, hermanos, María era una mujer observadora de la ley de Dios. Y es lo mismo que nosotros debemos también de imitar, hermanos, observar la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Conocer la Escritura, aplicarla a nuestra vida, vivir, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, considerar, meditar, todo esto implica. Y María, como mujer observadora de la ley de Dios, hermanos, vemos que cumplía con lo que el Señor había establecido. Ejemplos. Usted recordará que cuando el Señor Jesús tenía 12 años de edad, que dice la Biblia ahí mismo en San Lucas, usted véalo, hermanos, San Lucas 2:41, capítulo 2, versículo 41, como dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, la Pascua era una ordenanza, una fiesta importante de los judíos, hermanos, donde conmemoraban su salida de Egipto. Y bueno, hermanos, y que sacrificaban el cordero también, comían el cordero. Y esa fiesta, hermanos, la celebraba María, la celebraba José, y también hacían partícipe al niño Jesús. O sea que vemos allí que ellos le transmitieron, le enseñaron la fe de Jehová a Jesús. Porque recordemos, el Señor Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y como humano, Él tuvo que aprender la ley de Dios también. Se la enseñaron sus padres. Por esto, hermanos, el ministerio de la enseñanza es muy importante. Por eso, en todos los templos, en las iglesias cristianas, hay instructores de niños infantiles, que desde pequeños, hermanos, se les enseña la palabra de Dios, para que tengan el conocimiento, para que ellos puedan seguir a Dios, mis hermanos. Y aquí vemos que tanto José como María cumplían con las ordenanzas judías de celebrar la Pascua y de subir a Jerusalén al templo todos los años. Sí, hermanos, o sea, hablan de que era observadora de las leyes de Dios. Y también María, hermanos, María era una mujer con mucha devoción. ¿Por qué lo decimos? Porque usted recuerda que el Señor, cuando ascendió a los cielos, les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, que se quedaran allí, que buscaran a Dios. Y dice la Biblia que ellos obedecieron, los apóstoles, pero no solamente ellos, sino 120 estaban en el aposento alto. ¿Y saben quién también estaba allí entre los 120? Orando, rogando por la promesa del Espíritu Santo. María. Y esto lo dice, hermanos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces María buscaba la presencia de Dios. María, hermano, necesitaba la llenura del Espíritu Santo. María, hermanos, como usted y como yo oramos, pedimos al Señor su llenura, también lo hacía. ¿Qué significa esto, hermanos? 100% humana como usted y como yo. O sea, era una mujer como cualquiera, hermanos, de las que están aquí. No era más, no era una diosa, no era de otro mundo. Y con las citas bíblicas que hemos hablado, hermanos, hasta estos momentos corroboramos que ella era una mujer de carne, de hueso, con debilidades, expuesta a peligros, que necesitaba de Dios ella misma, hermanos.
Entonces, es por esta razón, mis hermanos, que viendo todas estas evidencias, hermanos, no pudiéramos nosotros exaltarla a un grado como Dios. Y estamos hablando cómo era su vida aquí terrenalmente hablando, mis hermanos. Y también, hermanos, vemos que ella en el aposento alto recibió la llenura del Espíritu Santo y habló en lenguas también, porque como ya leímos aquí, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con María y con las demás mujeres. Así que en esos 120 estaba ella. Amén. Esto es prueba de su fervor en la oración y la necesidad de recibir la promesa. Hermanos, ustedes y yo necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Amén, ¿verdad? Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hablando de su economía de María y de José, porque hablar de María, hermanos, hablamos a la vez también de su marido, de José también, porque era una familia. Su condición económica de ellos era humilde, como el día domingo veíamos con el pastor Sergio, ¿verdad? Una clase media. ¿Y por qué lo decimos? Porque dice la palabra y la ley de Dios en el Antiguo Testamento que se tenían que presentar por su purificación una ofrenda de la mujer, hermanos, que daba a luz. Y ahí menciona que un par de tórtolas o de palominos. Vamos ahí a San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 24. San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 24. Amén. Gloria a Dios. Damos lectura y dice la Biblia, San Lucas 2, 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y estas avecillas, hermanos, las daban los que no tenían muchas posibilidades, los que eran de una condición pobre o media. Por esto, hermanos, se cree que ellos eran de una condición media. Ni tampoco eran pobres al extremo, pero tampoco eran ricos. Así que por esto, hermanos, se comenta sobre la situación económica. Su esposo era de oficio carpintero, ¿sí? Un oficio muy común en esos tiempos, mis hermanos. La carpintería, como también ya se vio el día domingo, gracias a Dios. Y esto también lo corrobora ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, versículos 54 y 55. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, San Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 54. Aleluya. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí estamos viendo, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a José. Reconocían que José pues, era el carpintero de ahí de Nazaret, y reconocían, hermanos, a su madre María y a sus hermanos, medios hermanos, porque ellos eran hijos, pues ahora sí que naturales, de María y de José, excepto Jesús, porque ya como vimos, él es hijo de Dios. Solamente María prestó su vientre para albergarlo, para tenerlo allí los 9 meses, pero es hijo de Dios, no de José ni de María. Así que por lo tanto eran sus medios hermanos, por así decirlo, mis amados hermanos. Bueno, entonces aquí vemos aspectos importantes de su vida terrenal. Y por supuesto, María tuvo más hijos. Dice la Escritura en San Mateo, capítulo 1, versículo 25. San Mateo 1, 25. Fíjense, hermanos,
Analice usted esta porción, dice, pero no la conoció, hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció, significa, hermanos, de no tener relaciones íntimas. ¿Hasta cuándo las tuvo José con su mujer María? Después de haber dado a luz a Jesús. Hasta en ese entonces la conoció, tuvo que ver con ella. Y algo muy importante, hermanos, en este texto, si usted lo nota, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Quiere decir que tuvo más hijos, porque si fuera virgen, como muchos dicen, siempre virgen, diría hasta dio a luz a su hijo unigénito. O sea, único, viene de único. Mas dice primogénito, que significa el primero de varios. Entonces son partes de la Biblia, palabras clave, que nos dan luz, hermanos, y podemos nosotros decir, María tuvo efectivamente más hijos. Y ya lo vimos en el texto de San Mateo 13. Sus nombres se dan de los hijos de José y de María. Así que, hermanos, no estamos diciendo una mentira, estamos diciendo lo que dice la Biblia. Con todo esto que mencionamos, María llevó una vida normal, pero eso sí, ejemplar, hermanos, una vida de consagración a Dios. Gloria al Señor, como hasta hoy el Señor sigue llamando hombres y mujeres consagrados a Dios y los pone en el ministerio, los llama para su servicio, los llama para salvación, para sus divinos propósitos, porque el Señor siempre, hermanos, encontrará a alguien que se consagra. Usted quisiera ser de esa manera un hombre, una mujer consagrado o consagrada a Dios, que lo pueda usar el Señor a usted. Amén, gloria al Señor. El Señor tiene, hermanos, siempre la mirada en aquellos que le buscan, tiene su delicia en aquellos que le buscan. Por eso, hermanos, consagremos nuestra vida como la consagró María en ese tiempo, mis hermanos. Ahora vemos también algo importante. Número 3, su papel en los planes de Dios. El papel que desempeñó María en los planes de Dios. Hermanos, como toda mujer, como toda señorita que sabe que se va a casar, ella seguramente tenía sus planes personales, sus deseos. De mis hermanas que ya pues son casadas, ellas son madres, y antes de casarse no se les venía a la mente, hermanas, no se imaginaban su vida ya como casadas, con su marido, con sus hijos, qué querían hacer, no se proyectaban a futuro, hermanas, o no se querían casar. Yo quiero pensar que se proyectaban, ¿no? Pues quiero tener 2 hijos, 5 hijos, no sé. Mi casa me gustaría que fuera de esta manera. Me gustaría incluso irme de la ciudad y irme a vivir allá con mi esposo y con mis hijos. Y así, ¿no? Yo creo que todos tenemos proyecto de vida, no solamente las mujeres. Todos tenemos proyectos de vida que decimos, quiero estudiar esta carrera, quiero dedicarme a esto, quiero poner un negocio. ¿Eso es bueno o malo, hermanos? Hacer planes aquí, terrenalmente hablando. Es bueno, hermanos, es bueno hacer planes porque el Señor, hermanos, nos ha dado a nosotros la sabiduría y la inteligencia, y aparte, ¿verdad? Dice la Biblia que de Él viene todo esto y que debemos, amados hermanos, trabajar para poder comer. Y obviamente el estudio nos da las herramientas para que podamos, hermanos, vivir en esta tierra sin necesidad de pedirle a alguien o depender de otras personas. María, como toda mujer a punto de casarse, seguramente tenía sus proyectos de vida, mis hermanos. Pero saben, Dios le cambió sus proyectos personales a María para que ella obedeciera los proyectos de Dios. Y es allí donde a veces como que hay cierta batalla en uno, hermanos, cuando es llamado por Dios, cuando el Señor te llama, pero tú ya tienes tus planes, ya tienes tus propósitos, ya estás en algo, y el Señor viene a tu vida, te hace el llamado y te dice, quiero que me sirvas, quiero que tú, te voy a levantar en este ministerio, quiero que vayas allá. Incluso el Señor a veces
pudiera mandarnos lejos de la casa, de la ciudad. Y es ahí el conflicto que tenemos, no un conflicto como tal a pleito con Dios, sino con nosotros mismos, de decir, Señor, pero mi familia, mi carrera, mis estudios, mi trabajo, Señor, pero ¿cómo es posible que me llames? ¿Qué va a pasar? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo le voy a hacer? Y es allí, hermanos, donde no sabemos qué hacer, si obedecer a Dios o seguir nuestro propio camino. Pero hermanos, cuando el Señor tiene un plan, no nos quita los ojos de encima. Él lo cumple. Recuerda el salmo que decíamos en el tema pasado. El Salmo 138:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Por eso, mis hermanos, no nos conviene negarnos a los planes de Dios, porque siempre van a ser los mejores para nuestra vida. Siempre, hermanos, los planes de Dios nos van a traer una bendición. Si bien es cierto que va a haber conflictos, va a haber pruebas, usted se las va a ver difícil, hermanos, al final va a tener una grande bendición de parte de Dios, una recompensa, una remuneración por haber obedecido, hermanos. Por esto debemos nosotros ser obedientes. Y por esto, mis hermanos, decimos de María, cuánta valentía tuvo. Es de admiración, hermanos. Este personaje bíblico es de admiración. Es, hermanos, como hablar del rey David. Es como cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos del profeta Elías, cuando hablamos de quién, de San Pablo, de tantos personajes hablamos nosotros con admiración y hasta son, hermanos, temas de predicación que les damos a ustedes, de la vida de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de todos los hombres del Antiguo Testamento, y no por eso los estamos adorando, no por eso los estamos, hermanos, rindiéndoles culto, ¿verdad que no? Por eso, mis hermanos, nosotros debemos tener un sano equilibrio en cuanto, mis hermanos, a María. Como vimos ya, ella estaba dentro de los planes divinos. Y además, hermanos amados, ya dijimos, expuso su reputación y su vida. Luego, hermanos, el Señor la lleva a viajar a Belén para que se cumpliera una profecía de Miqueas 5:2. Dice la profecía de Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, una profecía muy antigua, mis hermanos. ¿Y por qué María con José tuvieron que salir, hermanos, del lugar donde estaban? ¿Recuerdan qué fue lo que se promulgó en esos tiempos? Que se hiciera un censo, ¿no? Que todos fueran empadronados, pero en el lugar natal. Así que ellos se tuvieron, hermanos, que trasladar para empadronarse. Y Miqueas, ¿ya lo hallaron, hermanos? 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De allí eran ellos. Por eso, hermanos, ya María encinta, y ya próxima, hermanos, a dar a luz, van y allá le agarran, hermanos, los dolores ya de parto, porque se iba a cumplir la profecía que de allí tenía que nacer en Belén de Efrata, de Judá, el Salvador. O sea, Dios, hermanos, todo está bien planeado, bien trazado, los acontecimientos que nos rodean, y a veces decimos, ¿por qué pasó? ¿O por qué vino esto? Hermanos, no se angustien, no nos angustiemos. Todo está, miren, bien trazado ya por Dios. ¿Sí? Y así pasó con José y con María. Y luego, hermanos, qué vida la de ellos. Se puede decir, hermanos, que huyendo también, porque después de esto tienen que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque el rey, hermanos, el rey Herodes, pues se entera de que había nacido un niño rey, y ya después de esto, ¿qué pasa? Pues da orden, ¿no? Que todos los niños varones mueran, hermanos, y ahora sí que ahí está el Señor con ellos y les indica que se vayan, que huyan a Egipto. ¿Y esto para qué? ¿Por coincidencia? No, porque ya estaba escrito. ¿En dónde? Oseas capítulo 11,
versículo 1. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Amén. Aleluya. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es, hermanos, una profecía que la cumplió precisamente el Señor Jesús. Es el hijo al cual el Señor pues lo llamó de Egipto. Así que por allá, hermanos, se fueron a peregrinar en tanto que pasaba el peligro, y ya después, cuando ya murió, ¿verdad? Igual les es dada la indicación que ya pueden regresar, porque los que procuraban la muerte del niño habían ya muerto. Y de ahí es llamado el Señor Jesús. Amén, gloria al Señor, hermanos. Y vuelve a Nazaret, donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia, así cumpliéndose una profecía que sería llamado, ¿cómo? Nazareno, hermanos. No de Petatlán, no de Veracruz. Es igual que como sucede con María, que hay muchas Marías y ahora hay muchos Jesús, pero ninguno de ellos es el Jesús en el que usted y yo creemos y al que adoramos. El Jesús que nosotros adoramos y que es Dios es de Nazaret, es de Israel, no es de Veracruz, mis hermanos. Así que vemos ahí que se cumplió la profecía que había de ser llamado Nazareno. Y lo más sobresaliente, hermanos, es que María fue el medio para traer al mundo al Hijo de Dios, para criarlo, hermanos, para enseñarle y cuidarlo, enseñarle las leyes de Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, un carácter humilde siempre favorece a la obra de Dios. ¿Qué significa esto? Que no seamos reacios, que no seamos, hermanos, duros, pues, para obedecer la voz de Dios, sino que cuando somos mansos, humildes, y que el Señor nos dice, o a través de un siervo nos dice, haz esto, ¿qué debemos de responder? Amén. Debemos decir, sí, con la ayuda de Dios lo hago, pero no ponerse, pues, es que no puedo, es que, no sé, tantas excusas, hermanos. Entonces la obra de Dios se detiene o se para, hermanos, a causa de nosotros. Pero a pesar de ello, mis hermanos, la obra de Dios camina con usted, conmigo, sin usted, sin mí, o a pesar de usted o a pesar de mí. La obra de Dios siempre va a caminar. El Señor puede levantar a otra persona, puede levantar a alguien obediente, pero si ya fijó la mirada en usted o en mí, cuidado porque no la quita el Señor. Como pasó con Jonás. Él tenía orden, se rebeló, desobedeció, pero no dijo el Señor, bueno, voy a llamar a otro profeta. No, porque ya los ojos de Dios eran en Jonás. Y aún así que se rebeló, mis hermanos, de allá lo fue a sacar el Señor, de allá del mar. Entonces, hermanos, pues María entendió que no debía de negarse, de oponerse, hermanos, a los planes de Dios, porque esto era importante. Ahora, mis hermanos, como punto número 4, una pregunta importante. ¿Debemos adorar a María y elevarla al nivel de Dios, hermanos? ¿Debemos adorarla? ¿Debemos considerarla a la par del Señor Jesús? Y esto, hermanos, es algo que ha causado mucha controversia en todos los tiempos, hasta hoy en día, muchas discusiones, hermanos, y que esto ha causado que las personas pues, se enciendan en ira y no quieran, ¿verdad?, reconocer. Y bueno, usted sabe a lo que me refiero. Pero hermanos, si ya dijimos que María obedecía los mandamientos de la ley de Dios, entre ellos hay uno muy importante que usted se sabe. Éxodo 23 dice, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ¿sí?, de ninguna cosa creada, de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Usted cree, hermano, que María, si era obediente a la ley de Dios, se hubiera prestado a que la adoraran?
Si ella conocía ese mandamiento, el primer mandamiento de la ley, pues por lógica, hermanos, no se hubiera prestado a que los apóstoles se le arrodillaran, mucho menos a que le hicieran una imagen. María lo hubiera consentido, hermanos, no lo hubiera consentido, los hubiera exhortado, hermanos, al contrario, los hubiera exhortado. Y bien, hermanos, veamos expresiones de la propia boca de María, expresiones de la boca de María y que están aquí en la palabra de Dios. Vamos a San Lucas capítulo 1, y no pierda ahí, hermanos, en San Lucas, no pierda, porque vamos a considerar algunos versículos clave. La misma María, hermanos, nos da respuestas si debemos adorarla y elevarla al nivel de Dios. Aquí les coloco la primera expresión y lo vemos en San Lucas 1:48. Dice San Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hasta aquí nada más. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dicen por ahí al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué entendemos? Ahí, hermano, le remarqué la palabra bajeza y sierva. ¿Qué significa esto? Que ella nunca se igualó a Dios, nunca se igualó a ella a Dios, y reconoció que ella era pecadora, en otras palabras, al decir la bajeza, y aparte dice de su sierva, su criada. No dijo que ella era diosa, que ella era, hermanos, algo como Dios, no. Sus mismas expresiones, y que las hallamos en la Biblia, es la respuesta a los amados católicos que dicen que ella es la reina del cielo, que ella es como Dios. Pues miren, ella misma está diciendo que era baja y que era una sierva. ¿Sí? Vemos otra expresión de la misma María en el versículo 47 de San Lucas 1. Se las coloco aquí también. Y lo leemos allí. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aquí también se los remarqué en rojo. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué está dando a entender, hermanos? Que ella reconoció ser, como decíamos, pecadora. ¿Quién necesita de un Salvador? Pues los pecadores. Por eso dice que Dios era su Salvador. ¿De qué la iba a salvar? Para los que dicen que es inmaculada y sin pecado. Quiere decir que ella reconocía que necesitaba un Salvador, que es Dios. Por eso, hermanos, no podemos nosotros decir lo contrario con tantas evidencias que de la boca de la misma María expresó, porque dice la palabra del Señor en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Ahí no dijo el apóstol San Pablo, no hay justo, solamente María, ¿verdad que no dice? Dice, ni aun uno, incluida ella. Y luego dice Romanos, también ahí 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incluida María también, hermanos. O sea, ella no venía del cielo, no tiene la naturaleza divina como Dios, no es de la esencia de Dios. Ella nació como todo mortal, hermanos, y con la inclinación al pecado. Por esto, mis hermanos, ella necesitaba ser salvada. Miren que hasta en los rezos de los mismos católicos lo dicen, lo confiesan, pero no se dan cuenta. ¿Cómo dice el rezo católico? Dice, Dios te salve María. Ellos mismos están diciendo que te salve. ¿De qué la va a salvar? Del pecado. Ya ven, hermanos, que si nosotros buscamos, tenemos evidencias. Otra expresión de la boca de María, pero esta la encontramos, pero no pierdas San Lucas. San Juan, capítulo 2, versículo 5.
San Juan capítulo 2, versículo 5. Gloria a Dios, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué dijo María? Haced todo lo que os dijere. ¿Qué entendemos, hermanos? Que María nunca reclamó para sí misma que le obedecieran. No reclamó que la siguieran. Al contrario, llevó a los demás a que obedecieran a Jesús, no a ella. Ella no se consideró digna, ¿sí?, de que todos le obedecieran. Y es hasta ahora el mandamiento que también podemos recoger, hermanos, de sus palabras. Nuestra obediencia, como dice por allí, a Dios, nuestra obediencia a Dios siempre. Por esto, mis hermanos, ella nos enseñó tal cosa, obedecer a Jesús. Otra expresión de María, hermano, la encontramos en San Lucas 1:48, en la segunda parte. Ya ve que nada más leímos la primera parte de San Lucas 1:48, pero ahora la siguiente parte, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Expresó María, me dirán, bienaventurada. No dijo María, me dirán, reina del cielo. Tampoco dijo, me dirán, la madre de Dios. No dijo, me llamarán diosa. No dijo eso. Dice que sería llamada bienaventurada, que es doblemente dichosa, feliz, hermanos, por cuanto fue un vaso escogido, que tuvo un privilegio. Por eso, mis hermanos, aquí vemos que María no es madre de Dios, como dicen muchos, tampoco es corredentora con Jesús. O sea que ella también participa en la redención de nosotros. Tampoco María, hermanos, es intercesora, tampoco aboga por nosotros. Se basan en el texto que leímos hace un momento, de las bodas de Caná, ¿sí? Cuando les dijo, es que no tienen vino. Pero hasta eso Jesús respetuosamente la paró en seco, porque le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, hermanos, son cosas que están en la Biblia y que las podemos mostrar a estas personas que se aferran, pues, hermanos, se aferran demasiado a que María es igual que Dios o que Jesús. No lo es así, hermanos. Aquí estamos viendo las evidencias. Bien, hermanos, esto es en cuanto a María. También un personaje que la visitó, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? El ángel Gabriel. Estas imágenes, hermanos, no se refiere que seamos idólatras, porque pudiera por ahí decir, pero usan imágenes. No, estos son con fines educativos, por así decir, didácticos, ¿sí? Pero no estamos diciendo que es María y que es el ángel, únicamente como una ilustración hasta allí. Bien, hermanos, en cuanto al ángel Gabriel, ¿qué le expresó a María? Ahí en San Lucas 1:28, dice allí en San Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Muy favorecida, esto también es importante, porque recibir un favor de Dios, hermanos, no es porque uno sea digno o merecedor, no es por su misericordia, por su gracia. Y ahora aquí le resalté donde dice, bendita tú entre las mujeres. No dice sobre las mujeres, que vas a estar arriba de todas las mujeres. Dice entre las mujeres, bendita tú.
¿sí? Y aparte de esto, hermanos, hubo una mujer bienaventurada antes que María en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue? También, ¿verdad? También Elizabeth, mamá de Juan el Bautista. Y también hubo en Jueces una mujer, ¿sí? Llamada Jael, ¿sí? Que fue también bienaventurada antes que María. Entonces, hermanos, también encontramos hombres que dicen, bendito tú de Jehová, ¿sí? Hay expresiones en la Biblia. Y nosotros también, dice la palabra, que somos benditos del Señor. Entonces, no por eso somos dioses. No por eso, hermanos, somos nosotros a la par del Señor Jesús. Y esto es algo importante, hermanos. María es bendita, pero entre las mujeres, no sobre ellas. Otra expresión, San Lucas 1:30. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia es lo que ha hecho el Señor, por lo cual nos ha salvado, que hemos recibido redención de nuestros pecados, hermanos. Favor inmerecido. Quiere decir que María no lo merecía, hermanos, pero recibió la gracia, hermanos, también del Señor. Favor inmerecido hacia los pecadores. Por su parte, hermanos, ya lo vimos, la misma María lo expresa, el ángel se lo expresa a ella. Jesús, ¿sabía usted que también el Señor Jesús mencionó palabras que nos indican que no debemos de adorar a María ni elevarla a la categoría de Él o del Padre? San Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. San Marcos 3, amén, 31 al 35. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos, hermanos, que Jesús no corrió a hacerle honores, no, pues es mi madre, a ver, háganle un huequito, a ver, denle el asiento de adelante a mi madre, la voy a sentar hasta adelante, ¿verdad que no? Como cuando la quisieron, pues de alguna manera, pues exaltar o ponerla, darle honores, el Señor, hermanos, los controla y le dice, ¿quién es mi madre? Y no porque la estuviera negando, no por grosería, sino que les dio una enseñanza. Mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, el mismo Señor Jesús no la elevó. Tenemos otro ejemplo, San Lucas 11. San Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. ¿Ya lo tenemos? San Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Verdad que tampoco Jesús exaltó a María? Porque esta persona como que la quería elevar a María diciendo, bienaventurados el vientre que te trajo, o sea, bienaventurada tu madre y los senos que mamaste. Y el Señor Jesús no le dijo, pues sí, no le dio alabanzas a María. Al contrario, dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí?
Le llamó también, no le decía a ella mamá o madre. ¿Cómo le decía a María cuando se dirigía? Mujer, de manera, ¿verdad?, respetuosa, mujer, pero nunca la llamó madre. Entonces, hermanos, también el ángel Gabriel le dijo a María que el grande sería Jesús y no ella. San Lucas 1, versículo 31 al 33. San Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahí está claro. ¿Quién iba a ser exaltado? Jesús. ¿Quién iba a ser grande? Jesús. ¿Quién iba a ser llamado Hijo del Altísimo? Jesús. Nunca le dijo, tú vas a ser la grande, tú vas a ser exaltada, tú vas a ser alabada. Dijo que el niño, Jesús, no ella. Y hermanos, ¿recuerda cuando los magos fueron a ver al niño que había nacido? ¿Se acuerdan? Vaya usted conmigo ahí a San Mateo, capítulo 2, versículo 11. San Mateo 2, 11. Presten atención, hermanos, ¿qué dice allí? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿A quién adoraron los magos? A María. ¿A José? No, adoraron al niño. ¿Y a quién le ofrecieron los presentes? A María. ¿A José? Al niño, a Jesús. O sea, los magos no la adoraron a ella, iban buscando al niño, no a María. Por estas razones, hermanos, y más que pudiéramos nosotros ver en la palabra, María solo fue un vaso escogido y hasta allí, porque de ahí, hermanos, en la última cita del Nuevo Testamento que menciona a María es en Hechos capítulo 1, versículo 14, que ya lo leímos, cuando estaban rogando por la promesa del Espíritu Santo. De ahí ya no se vuelve a mencionar jamás a María, ni las epístolas de San Pablo, ni las epístolas universales, ni el Apocalipsis, nadie menciona ya a María. Por eso, hermanos, ¿quién es el centro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? El Señor Jesús. Es por eso la Biblia cristocéntrica. ¿Sí? Y de esta manera, mis hermanos, vemos cómo María cumplió un papel hasta cierto momento, hermanos. Pero ya de allí dejó, hermanos, ahora sí. ¿Qué dijo el mismo Juan el Bautista, hermanos? ¿Se acuerdan que dijo de Jesús cuando empezó el ministerio, que se bautizó, todo ello? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? O sea, Él le abrió solamente, fue el precursor del Mesías. Allanó el camino, preparó el camino para el que sería, hermanos, el novio, el esposo, hermanos. Pero no se adjudicó Juan el Bautista los créditos, el honor, el reconocimiento. Al contrario, miren que el Señor Jesús dijo que de entre los profetas que se han levantado, no había otro como Juan el Bautista. O sea, hasta lo reconoció el Señor Jesús en su ministerio, en su función, hermanos, que Él tuvo en vida. Pero Juan el Bautista nunca se elevó a sí mismo. No reconoció que Él iba a menguar, que Él se iba a morir, que iba a acabar su obra. Igual podemos decir de María, mis hermanos. ¿Sí? Bien, quiero concluir, hermanos. Y antes de esto, aquí tenemos aquí un dato que la mujer en el Antiguo Testamento, quien anunció el nacimiento de Sansón, ¿verdad? Que fue a la mujer de Manoah, ¿usted recordará? ¿Sí? En Jueces capítulo 13, si usted lo quiere anotar,
para que en su casa mi hermano, mi hermana, lo pueda escudriñar. En Jueces 13. Gloria al Señor. ¿Ya lo anotó, amado hermano? Es muy importante, amados hermanos, que tomemos nota de citas bíblicas para poderlas escudriñar en nuestra casa, ¿sí? También tenemos por aquí otra cita que es Jueces 5:24. Que dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Esa es la que les decía yo, mis hermanos. Ajá, de Jael, bendita sea entre las mujeres. ¿Sí? Pero no por esto ella no fue diosa, ni siquiera se acordarán, yo creo, ni nosotros, ¿verdad? Pero bien, mis hermanos, pues aquí estamos aprendiendo, estamos nosotros considerando, y sí, tenemos muchas veces temor de darles una información incorrecta, mis hermanos, pero el Señor nos ayuda a entender. Son contados los capítulos de la Biblia que hablan de María. ¿Y por qué cree usted, hermano? Porque ella no era el personaje central, sino el Señor Jesús. Nosotros somos cristianos, no somos marianos. Por eso somos cristianos, o sea, que somos de Cristo, seguimos a Cristo, obedecemos a Cristo, adoramos a Cristo. Ella, como cualquier mujer, ella fue como cualquier mujer, pero el hecho que la hizo especial y recordada es haber sido el vaso escogido para que el Salvador naciera. Eso nada más, mis hermanos. Por lo tanto, concluimos diciendo que la admiramos y enseñamos su vida como ejemplo de consagración para nosotros. Enseñamos su vida como parte de que fue valiente, pero no la aborrecemos, no odiamos a María. Y es por estas razones que nosotros hablamos y ensalzamos a Cristo Jesús y no a ella. Como se sienten estas personas, se sienten con nosotros que porque no hablamos de ella, no le damos los créditos que ella merece. Pero hermanos, Hechos 4:12 dice: pero en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Y Filipenses 2:8-11 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó hasta lo sumo? A Jesús. No dice que lo exaltó a María, como dicen que ascendió a los cielos. No, hermanos, dice que a Jesús, y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el nombre de María, de José, de Gabriel, de Moisés, de Abraham. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. Y nadie es digno de gloria, solamente uno. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. Hermanos, concluimos, póngase de pie. Apocalipsis 5:2-5. Todos vamos a leer Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 2-5. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Fuerte vamos a leer. Yo sé que nos falta un poquito la luz por allí, hermanos, pero el Señor nos ayuda. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículos 2-5. Dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro,
ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por eso, hermanos, ni siquiera María, para los que dicen que reina del cielo, era digna de abrir los sellos. Solamente uno, hermanos, que es Jesús, el león de la tribu de Judá. Amén, aleluya. Así que, hermanos, ¿cómo no darle la gloria al Señor Jesús? ¿Cómo Aleluya. quitarle lugar, hermanos, por poner a María o a cualquier otro personaje de la Biblia? Por eso, hermanos, usted, como los magos, como aquellos ángeles, ¿verdad? Que en la anunciación, hermanos, del nacimiento del Mesías le adoraron. Así hagámoslo hoy, en esta hora. Amén. ¿Quiere usted Aleluya. postrarse? ¿Quiere adorar al Señor? Amén. Aleluya. No a María, hermanos, al Señor Jesús. Aleluya. Cristo vive. Digámosle al Señor, hermanos, que Él es digno de abrir los sellos y usted pase al altar de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y con tu sangre me has salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Padre Santo, te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Solo a ti, oh Dios y Señor, te tributamos la gloria, la honra, la adoración, Padre eterno, Dios hermoso, Príncipe de paz, a tu nombre la gloria, Señor. Nos postramos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es digno, y arrojan coronas delante de Él. Gracias, Dios eterno. No es María, no es José, no es Pablo, no es Pedro. Solamente en Jesús hay redención, en Jesús hay salvación, en Jesús hay libertad, hay perdón de pecados. Y es por esto, Señor, que solamente a Él le damos toda nuestra adoración, Señor, todo nuestro reconocimiento, y rendimos nuestras vidas delante de ti, amado Padre, en el nombre de Jesús, nombre por el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, aunque muchos nos ataquen, aunque muchos se levanten contra nosotros, mi Dios, nosotros adoraremos y bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. Señor, gracias porque hemos conocido ese nombre que nos ha salvado, y esa sangre carmesí que nos ha limpiado. Aleluya. Padre eterno, recibe la adoración, bendice al pueblo en esta tarde, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque el conocimiento de tu palabra nos ha iluminado, mi Dios, porque el conocimiento de tu evangelio nos ha sacado de la ceguera. Antes adorábamos lo que no sabíamos, antes adorábamos, Señor, ídolos, adorábamos, Padre, por lo que nos habían enseñado nuestros antepasados, tradiciones, costumbres, Señor, pero que eran, Padre eterno, cosas que no nos traían la paz. Pero ahora hemos venido a Jesucristo y ya no vamos en pos, Padre eterno, de los ídolos. Ya no vamos en pos, Señor, de cosas, Señor, que no están en la Biblia. Ahora adoramos lo que sabemos, como dice tu palabra. Nosotros adoramos
lo que sabemos, y sabemos que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios, Padre, que nos anhela celosamente, mi Dios. A tu nombre, Señor, damos la oración en esta tarde. Gracias, Padre, por sacarnos del error, por sacarnos de la ignorancia. Gracias, Señor, por hacernos libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, Señor, somos libres, somos salvos por gracia, y aún tú sigues buscando, Señor, sigues buscando vasos para honra, vasos útiles, Señor, como María, Señor, como esta mujer, que fue un vaso útil, fue un vaso escogido, Señor. Padre, usa nuestras vidas, porque tú sigues buscando esos vasos de honra, sigues buscando, Señor, vasos para los usos que tú quieres, Señor, para llevar tu evangelio, para que muchos sean salvados, Padre. Aún, Padre, glorifícate, Señor, con estas vidas, Señor, que tú tienes aquí, que nos consagremos, Padre, que seamos humildes, sumisos, Padre, que aún rindamos nuestros planes a los planes tuyos, Señor, como lo hizo María, como lo hizo José, Señor, con tal de obedecerte, Padre eterno. Padre, te rogamos en esta hora bendigas a nuestros hermanos aquí presentes, a la iglesia, y aquí también, Padre, a través del internet, los que nos están escuchando, los que oyeron, Padre, y a los que vayan a escuchar la predicación, Señor, para que ellos abran sus ojos, Señor, y vean que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, no más. Sí, Señor, gracias. Toma, Padre, en tus manos la vida del joven, del niño, del adulto, del anciano, Señor. Tómala, Señor eterno. En el nombre de Jesús, te adoro, Señor, hoy. Y te exalto, Señor. Bendito eres por todos los siglos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Cristo vive. Hermanos, nos despedimos de aquellos de nuestros amigos y hermanos que nos escucharon a través de este medio. Que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios fructifique en sus corazones. La paz de Dios.